Hola, somos el grupo 1. Vamos a hablar sobre la toxicología de los pesticidas, particularmente de la familia carbamatos. Mi nombre es Milagro Ribeiro. Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un plaguicida o pesticida es una sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de enfermedades humanas o animales, especies indeseadas de plantas o animales capaces de causar daño o interferir en cualquier otra forma con la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte o mercadeo de los alimentos, o que pueden ser administrados a los animales para el control de insectos, arácnidos u otras plagas en sus organismos. Los plaguicidas pueden clasificarse en función de su empleo en insecticidas, fungicidas, herbicidas y raticidas. Los carbamatos, en principio, están dentro del grupo de los insecticidas, pero hay algunos que se utilizan como fungicidas y herbicidas. Los carbamatos son ésteres derivados del ácido carbámico, también conocidos como uretanos. Tienen su origen a mediados del siglo XX junto a los órganos fosforados como gases de guerra neurotóxicos. Constituyen un grupo de pesticidas artificiales desarrollados principalmente para controlar la población de insectos plaga. Son compuestos biodegradables no acumulables. Entre ellos se distinguen los inhibidores de la colinesterasa. Los carbamatos, en que los radicales R1 y R2 son hidrógenos o metilos, inhiben la colinesterasa y son utilizados como insecticidas. Vemos en la siguiente tabla que las dosis letales 50 que corresponden a la intoxicación aguda de los distintos miembros de esta familia. Es así como el aldicarb su dosis letal 50 es de 1 mg/kg, en contraparte con el carbamil, cuya dosis letal 50 oscila entre los 300 y los 500 mg/kg. Entre los carbamatos no inhibidores de la colinesterasa se encuentran aquellos empleados como herbicidas, que tienen una toxicidad muy baja, tienen una dosis letal 50 entre 4.000 y 10.000 mg/kg, habiéndose descrito afectaciones de tipo ocupacional en forma de dermatitis o síntomas digestivos inespecíficos. En relación con los carbamatos fungicidas, la mayor parte de las intoxicaciones agudas se asocian a una ingesta alcohólica concomitante. También se han referido efectos irritativos locales en piel y mucosas. La principal fuente de intoxicación de la población general son los alimentos, así los residuos de pesticidas de alimentos comercializados están sujetos a estándares internacionales celosamente monitoreados. Dentro de las formas de intoxicación podemos distinguir a las intoxicaciones colectivas e intoxicaciones individuales, y dentro de las intoxicaciones colectivas aquellas que son epidemias o catástrofes colectivas. Dentro de las intoxicaciones colectivas de tipo epidemia son las que afectan a la población general o las que afectan el ámbito profesional. Dentro de las que afectan a la población general podemos encontrar 4 grupos destacados: contaminación en el transporte o almacenamiento del comestible, consumo de granos tratados para un uso distinto al alimentario, adición por error del tóxico en la elaboración del alimento, consumo de agua o vegetales contaminados con este producto agrícola, también puede ser a través de ropa contaminada. Las que son en el ámbito profesional pueden ser afectados los trabajadores de la industria de la síntesis y formulación, pero es más frecuente entre los distribuidores del producto y los trabajadores que realizan las labores agrícolas con su posterior aplicación. Con respecto a las catástrofes colectivas, tienen un carácter casi instantáneo y se trata de fugas industriales a partir de la empresa de fabricación. Después tenemos las intoxicaciones individuales, que pueden ser accidentales o de tipo suicida. Las accidentales pueden producirse en cualquiera de las situaciones ya comentadas: puestos de trabajo, población general, etc. También se ha referido a intoxicaciones infantiles por mecanismos muy diversos, como ingestión directa o aplicación cutánea. Con respecto al procedimiento suicida, se da más que nada en ambientes rurales, donde se emplean este tipo de productos con más habitualidad. En la toxicocinética de los carbamatos, la absorción es de tipo cutánea, respiratoria o digestiva. La biotransformación sucede en el hígado a través de distintas reacciones de degradación, N-demetilación, hidroxilación o de alquilación y sulfoxidación.
Varios estudios han establecido que la hidroxilación alifática de las cadenas alquilo presentan su ruta predominante de biotransformación oxidativa. Algunas de estas reacciones fracasan en separar el anión éster, dando lugar a inhibidores de la colinesterasa a veces más potentes que el producto primitivo. La distribución de los carbamatos no se acumulan y no atraviesan una red hematoencefálica. Los metabolitos finales, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, pueden integrarse a los tejidos o eliminarse por respiración, leche, orina, hasta 3 días después del contacto con el carbamato. En las intoxicaciones agudas, la diferencia fundamental entre los carbamatos y los organofosforados es la relativa brevedad de la intoxicación por los primeros y su margen más amplio entre la dosis tóxica mínima y la dosis letal. Las dosis peligrosas oscilan entre 2 y 20 gramos kilo, con excepción del aldicarb, que tiene una mayor toxicidad. Los carbamatos utilizados como insecticidas tienen distintas dosis letales 50 que oscilan dentro de un gran rango. Los que se utilizan como herbicidas y fungicidas, que no son inhibidores de la colinesterasa, presentan una toxicidad muchísimo menor. Incluso los fungicidas se documenta que son tóxicos siempre y cuando tengan ingesta de alcohol concomitante. Hola, yo soy María Laura Mirabel y vamos a hablar de los mecanismos de acción. Los carbamatos son insecticidas que actúan inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa de forma reversible por carbamilación, evitando así que la transmisión del impulso nervioso se detenga y provocando espasmos en los insectos que los lleva a la muerte. La función normal de la colinesterasa está incluida en un proceso de transmisión de señales que comienza con la entrada de calcio a la neurona presináptica por la apertura de los canales producida por la llegada del impulso nervioso. Esta entrada de calcio produce la liberación de las vesículas con acetilcolina hacia la hendidura sináptica, que se van a unir a su receptor específico en la neurona postsináptica. Este receptor consta de 5 unidades proteicas que forman un canal. 2 de las 5 unidades son idénticas y son las que se van a unir a la acetilcolina. Esta unión activa el canal y lo abre. Los iones sodio fluyen al interior de la célula, propagando así la señal. La acetilcolinesterasa es una enzima situada en la hendidura sináptica y desde allí va a hidrolizar a la acetilcolina, desde después de que haya realizado su función. La reacción catalítica es la hidrólisis de la acetilcolina hasta colina, que será reutilizada por la neurona presináptica, y acetato. La acetilcolinesterasa es una esterasa de tipo B. En el centro activo de la enzima se distinguen 2 dominios, donde residen el resto serina y el aniónico glutamato, que proporciona la carga negativa adecuada para la aproximación y orientación del sustrato con carga positiva. La acetilcolinesterasa produce la inactivación de la acetilcolina con la siguiente disminución de la transmisión del impulso nervioso. La acción es muy rápida y se estima que es capaz de hidrolizar a la molécula de acetilcolina en 1 milisegundo. En la etapa inicial de la reacción, el resto serina reacciona con la acetilcolina, generándose un intermediario, acetilenzima, y la liberación de la colina. En la segunda etapa de la reacción se produce una hidrólisis de la acetilenzima, regenerándose la acetilcolinesterasa y liberando el acetato. Existen 2 tipos de acetilcolinesterasa: la colinesterasa eritrocitaria de tipo E, que se encuentra unida a las membranas de las neuronas, en las sinapsis ganglionares de la estructura neuromuscular del organismo y en los eritrocitos, y la pseudocolinesterasa específica de tipo S, soluble en casi todos los tejidos, pero en muy poca concentración en el sistema nervioso central y periférico. También es inhibida por los carbamatos, pero sin manifestaciones clínicas.
Los carbamatos imitan la estructura de la acetilcolina y se unen al sitio activo de la acetilcolinesterasa, por lo que cuando estos están presentes, la molécula de carbamato se une al sitio activo de la colinesterasa y ésta se separa. Parte de la molécula de carbamato abandona la enzima y la otra parte permanece como un residuo unido al sitio activo. Esta parte es la que evita que la acetilcolina interactúe con la enzima y cause la acumulación de esta. El residuo de carbamato se libera lentamente del sitio activo de la colinesterasa, lo que permitirá a la enzima retomar su función e interactuar nuevamente con la acetilcolina. De esta manera, los carbamatos compiten por el sitio de unión de la enzima con la acetilcolina, produciendo una inhibición de tipo reversible. Vemos a la acetilcolina como neurotransmisor en las vías parasimpática, simpática y somática, por lo que veremos manifestaciones que reflejen la sobreestimulación en cada una de ellas. La intoxicación aguda es consecuencia de la acumulación de acetilcolina en las terminales nerviosas que se manifiestan como una crisis colinérgica y desaparece luego de 24 horas sin dejar secuelas, ya que estos compuestos no traviesan fácilmente la barrera hematocefálica y presentan poca estabilidad del complejo con la acetilcolinesterasa. Los casos de neurotoxicidad son muy poco frecuentes. Las manifestaciones dependen del efecto sobre los receptores de acetilcolina estimulados y se pueden agrupar en muscarínicos por estimulación parasimpática y nicotínicos desde taquicardia hasta parálisis. Buenas noches, mi nombre es Patricia Audicio y voy a empezar hablando sobre las vías de ingreso de los carbamatos al organismo. Los carbamatos pueden ingresar al organismo a través de 3 vías, la vía dérmica, la vía digestiva y la vía inhalatoria. Estos pueden causar intoxicaciones graves y hasta la muerte si se inhalan o se ingieren o si entran en contacto con la piel o los ojos. La dosis tóxica va a variar mucho de un producto a otro. Las personas que se exponen sucesivamente en un plazo de semanas o meses pueden producirse intoxicaciones graves en dosis bajas. El grado de absorción cutánea varía considerablemente de un producto a otro. Estos carbamatos van a pasar rápidamente a la sangre y se van a distribuir en los tejidos. Intoxicación aguda. Los signos y síntomas de una intoxicación aguda por insecticida carbamatos son similares a los de los órganos fosforados, difiriendo solo en la duración y en la intensidad de la toxicidad. Dependiendo de la actividad de los carbamatos, a nivel de los receptores muscarínicos o nicotínicos, los signos y los síntomas de la intoxicación aguda pueden agruparse a su vez en 3 síndromes de base colinérgica, que son el muscarínico, el nicotínico y el del sistema nervioso central. Los efectos muscarínicos van a afectar a diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, en el ojo, los signos y síntomas que se producen van a ser dificultad de acomodación, epífora, hiperemia conjuntival, miosis y visión borrosa. Los signos y síntomas sobre la vejiga van a ser disuria y micción involuntaria, y sobre la membrana mucosas van a ser hiperemia y rinorrea. Los signos y síntomas sobre pulmones y bronquios son broncorrea, cianosis, disnea, dolor torácico, broncoconstricción y tos. Los signos y síntomas sobre el tracto gastrointestinal van a ser anorexia, cólicos, incontinencia fecal, diarrea, vómitos, náuseas, cialorreas y tenesmo. Los signos y síntomas sobre corazón y vasos son bloqueo cardíaco, bradicardia, arritmias e hipotensión. Los signos y síntomas sobre la piel va a ser la diaforesis y sobre las glándulas exócrinas van a ser hipersecreción y sudoración. Los efectos nicotínicos en la intoxicación aguda por carbamatos van a afectar la sinapsis ganglionar, que va a producir cefalea, hipertensión pasajera, mareos, palidez y taquicardia. Los signos y síntomas sobre el músculo esquelético son calambres, debilidad generalizada, incluyendo el músculo respiratorio, fasciculaciones, mialgia y parálisis flácida.
Los signos y síntomas sobre el sistema nervioso central son ansiedad, irritabilidad, ataxia, signo de Babinski positivo, confusión mental y convulsiones, depresión, cefalea, somnolencia y coma. Se ha observado que la exposición crónica a algunos carbamatos, como el carbaril, pueden causar neuropatías periféricas, teratogénesis y modificaciones en la espermatogénesis. En los extremos de la vida, o sea, los niños y los ancianos, el cuadro agudo se puede presentar con algún síndrome predominante. En el caso de los niños, van a predominar los efectos nicotínicos. En casos severos, suele predominar efectos en el sistema nervioso central, como el coma y las convulsiones. Por lo cual, cuando aparecen estos signos, el médico puede sospechar que hay una intoxicación por inhibidores de la colinesterasa. Algunas intoxicaciones agudas por carbamatos se van a asociar a la ingesta de alcohol, dando lugar a náuseas y vómitos con dolor abdominal y temblor fino en manos y lengua. También se ha referido a efectos irritativos locales en piel y mucosas. Los pesticidas son elegidos como método suicida debido a su fácil acceso. En la actualidad, la intoxicación con pesticidas, como por ejemplo los carbamatos, es uno de los métodos suicidas más utilizados en el mundo y representa 1/3 de todos los suicidios, con una tasa elevada de letalidad, sobre todo en las áreas rurales. Buenas tardes, mi nombre es Carla Chesi. En relación al diagnóstico, se inicia con una serie de preguntas al paciente expuesto al tóxico. Es así que se busca averiguar si fue de manera accidental, laboral o intencional, es decir, con fines de suicidio. Y también va a ser importante poder conocer la vía de ingreso al organismo, el tiempo de exposición al agente, la composición química del plaguicida, la cantidad de producto que ha sido expuesto al paciente, tratamientos caseros que éste haya podido llevar a cabo previo a la consulta médica y posible contaminación de otras personas. En cuanto al examen clínico, va a estar orientado a la parte neurológica, oftalmológica, entre otros. En cuanto a los estudios complementarios, se solicita una placa de tórax y una electromiografía. Y por último, en cuanto al laboratorio, se lleva a cabo un análisis de sangre en donde se hace un dosaje de biomarcadores. También se puede solicitar el análisis de orina en busca de metabolitos de carbamatos. Y por último, si es que el médico lo requiere, un análisis de líquido seminal. En cuanto a las pruebas de laboratorio, hay dos grupos de biomarcadores. Dentro de los indirectos, que se dosan en sangre, tenemos determinación de la actividad colinesterásica, la intraeritrocitaria y la pseudocolinesterasa. Son determinaciones de gran ayuda diagnóstica en este tipo de intoxicaciones, ya que el descenso en los niveles de una o de ambas determinaciones evidencia la absorción de carbamatos. La depresión enzimática puede ocurrir dentro de las 24 horas siguientes. El descenso de la enzima plasmática generalmente persiste por varios días en relación a la eritrocitaria, que permanece deprimida por mucho más tiempo. Además de estas dos determinaciones, que son claves en este caso, hay otras que van a contribuir a definir con mayor precisión otras alteraciones presentes en este tipo de intoxicación, tales como la hipoxemia, la acidosis metabólica, la hiperglucemia, hipercalemia, alteraciones en el perfil hepático, es decir, disminución de las transaminasas, aumento de gamma-globulinas, y en cuanto al hemograma puede haber alteraciones del tipo trombocitopénico, puede haber leucopenia, linfocitopenia, que es característico de las intoxicaciones agudas. En cuanto al otro grupo de biomarcadores directos, se puede determinar la presencia de alguno de los metabolitos de carbamatos en orina, como por ejemplo el 1-naftol frente a la exposición del carbaril. Y por último, dependiendo del médico y según su criterio, se puede pedir análisis de líquido seminal, según corresponda.
En cuanto al tratamiento inicial, este tipo de pacientes pueden presentar broncorrea y edema alveolar e intersticial provocados por este tipo de tóxicos, con lo cual en ocasiones se debe administrar oxígeno. Lavado gástrico, si es que fue ingerido el carbamato. En caso de acidosis metabólica, administrar bicarbonato de sodio. Siempre mantener una hidratación del paciente intoxicado, ya sea por vía oral o parenteral. Y si la exposición al agente tóxico fue por contacto, lavar con abundante agua la zona afectada. Previo al tratamiento antidótico, se debe asegurar que el paciente tenga una adecuada oxigenación tisular con el fin de minimizar el riesgo de fibrilación ventricular. El antídoto elegido en este tipo de intoxicaciones por carbamatos es la atropina, que busca antagonizar los efectos producidos por la excesiva concentración de la acetilcolina en el organismo. La atropina se administra por vía intravenosa y de la siguiente manera. En el caso de adultos y niños mayores de 12 años, entre 1 y 3 miligramos dosis, niños menores de 12 años, entre 0,01 y 0,05 miligramos por kilo, y la dosis debe aplicarse cada 5 a 10 minutos hasta obtener la atropinización, es decir, la presencia de rubor facial en el paciente, sequedad de las mucosas, taquicardia. En los casos severos se permite hasta 3 miligramos de atropina y en los casos leves a moderados 1 miligramo de dosis, que también debe repetirse cada 5 a 10 minutos. En todos los casos las dosis se van a ir disminuyendo en forma progresiva, alejando el tiempo de administración de la dosis, al tiempo que también se van a vigilar que no aparezcan nuevas manifestaciones clínicas de intoxicación. Entonces, en cuyo caso debe reiniciarse la dosis previa de atropina indicada. Hay ciertas consideraciones a tener en cuenta acerca del uso de la atropina. La atropina no reactiva la colinesterasa, controla las manifestaciones muscarínicas, no así las nicotínicas producidas por el tóxico. No está indicada en pacientes cianóticos. Nunca se debe suspender de manera brusca para poder evitar el fenómeno de rebote, es decir, de reintoxicación. El delirio, la agitación psicomotriz y las arritmias cardíacas son los principales signos de toxicidad atropínica, con lo cual, al aparecer esta sintomatología, se debe suspender su administración. Hay que tener en cuenta que la atropina es un antídoto muy tóxico y debe administrarse con mucho cuidado y evaluar cada caso en particular. En cuanto a lo que es estructura química, el grupo químico de los carbamatos corresponde a ésteres derivados de los ácidos N-metil o dimetilcarbámico y comprende más de 25 compuestos que se emplean como insecticidas y algunos como fungicidas, herbicidas o nematicidas. Los carbamatos forman ésteres menos estables que los organofosforados. Persistencia. Los carbamatos y ditiocaramatos son actualmente los plaguicidas de mayor aplicación en la actividad agrícola, debido a que sus sustancias tienen una menor persistencia y toxicidad. Esto se debe a que son rápidamente hidrolizados en el ambiente. Los carbamatos son plaguicidas de gran inestabilidad química y tensión molecular y por tanto lábiles a los procesos fotolíticos y de hidrólisis química. Métodos de aplicación de los carbamatos. Las formas más comunes de aplicación de estos carbamatos son las siguientes: fumigación, espolvoreos, nebulizaciones e inyección. En lo que es fumigación, es la aplicación de un gas, comúnmente llamado también humo. Tiene la ventaja de contar con un espectro de control que incluye insectos, hongos, malezas, pero la desventaja es su alta toxicidad para el hombre. Lo que es espolvoreo es la aplicación de productos en forma de polvo y no tiene un uso muy extensivo en lo que es agricultura,
de las nebulizaciones consiste en una generación de gotas muy pequeñas para que queden suspendidas en el aire. Esto se utiliza más que nada para el control de mosquitos. Y por último tenemos inyección, que es la aplicación de un líquido al suelo mediante inyectores. Para este caso se utiliza para el control de hormigas y también se puede utilizar para el control de otras ratas y bichos en general. Método de cuantificación. Como bien se comentó anteriormente, los carbamatos afectan al ser humano por la fosforilación de la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas del cerebro y el sistema nervioso, dando lugar a una disminución de la actividad de la enzima. El resultado es una pérdida de la acetilcolinesterasa disponible, por lo que la terminal sináptica permanece hiperestimulada por un exceso de acetilcolina. La colinesterasa eritrocitaria, también llamada colinesterasa verdadera, es una enzima que hidroliza su sustrato, la acetilcolina, de forma específica. Se trata de una glicoproteína extracelular con un peso molecular de aproximadamente 80.000 Dalton. Por lo expuesto anteriormente, es de vital importancia la determinación de la colinesterasa en caso de exposición a carbamatos. La cuantificación de la colinesterasa eritrocitaria se realiza utilizando un método cinético espectrofotométrico modificado de Delman, empleando el ácido 6,6-ditionicotínico, también conocido como DTNA. Según el método, la tiocolina, producto obtenido de la hidrólisis por acción de la enzima colinesterasa, reduce al DTNA, liberando ácido tionicotínico, permitiendo así la determinación de la enzima mediante el monitoreo continuo sobre el aumento de la absorbancia a 340 nanómetros, longitud de onda a la que el ácido tionicotínico presenta un máximo de absorbancia. Bueno, esto fue toxicología de los pesticidas, familia carbamatos. Es el grupo 1, los alumnos somos Milagros Ribeiro, María Laura Mirabelli, Patricia Audicio, Carla Esquiesi y quien les termina hablando, que es Juan Pablo Gutiérrez. Muchas gracias.